¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Nuevamente continuamos con nuestros queridos análisis de los episodios traídos de este cuarto capítulo de Deja tu marca, ahora con el cuarto episodio de este lote titulado El baile de Cream Phrases, en donde tendremos curiosidades, guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4, no sin antes dar una advertencia de spoilers del cuarto episodio de Deja tu marca capítulo 4, así como de los demás episodios de esta temporada. Por lo que si no lo has visto aún, te recomiendo que dejes de ver este video. Por lo que sin más, comencemos. Por lo que empezando tenemos que mencionar el evento que le da el título y la premisa a este episodio, el cual es el propio baile de Cream Phrases, un evento de gala que se desarrolla en Altos de Zéfiro, que estoy seguro de que más de uno le recuerda a la Gran Gala del Galope, el evento más importante de Canterlot allá en la antigua Equestria, y sabiendo que mucha de la cultura de Alto de Zéfiro está inspirada en Canterlot, no duden que algo de este baile se base en la Gran Gala, solo que con el distintivo de que en este hay que llevar máscaras. Al inicio, cuando todos están maquillando para el baile, es cuando Hitch nos confirma algo que había sido sospechado desde hace tiempo, y es que él menciona explícitamente que el espejo en donde visualiza las estrellas para sus cascos es mágico, y que aparentemente puede conectarse al celular para así elegir de forma más directa el estilo, algo que ya habíamos visto en la serie de Cuenta tu Historia desde el debut de May Melody, pero hasta ahora no se nos había confirmado. Sin embargo, esto levanta la duda de quién o cómo es que se crearon estos espejos, ya que los ponis no deberían tener más de un año con magia, a menos claro de que la magia de ciertos objetos aún estuviera vigente. Tal como ocurrió en el capítulo anterior, Opaline da a entender que este episodio y el anterior ocurrieron en días seguidos, pues Opaline le dice a Misty que ya no está castigada, y que ésta se dispone a ir por la piedra dragón, algo que había mencionado que haría el día siguiente del capítulo anterior, básicamente diciéndonos que al menos 3 episodios de esta temporada ocurren de forma continua, con la expulsión de mascotas, la apertura del estudio Canterlot y el baile de Cream Phrases ocurriendo 3 días seguidos, por lo que la agenda de los Mindfind es una bastante ocupada. A riesgo de sonar quisquilloso, parece ser que las máscaras de los Mindfind podrían ser una sutil referencia a las Mind Six, Spy y a Celestia y Luna, pues la máscara de Sunny posee un sol, lo que parece ser una luna, una estrella y el color base de Twilight, reflejando cómo es que ahora lleva su manto al ser la alicornio que cuida y guía a todos los ponis. La máscara de Hitch vendría a ser referencia a Spike, tanto en sus colores morado y verde como en la forma de sus características orejas. La máscara de Sparky podría hacer alusión a Pinkie Pie, dado al uso de rosas, mientras que Izzy parece estar haciendo referencia a Rarity, dado a los colores de su máscara, el que esta posee una gema idéntica a la de su Curimar y que haga uso de agujas de coser, herramienta muy usada por la unicornio costurera. Lo que sí es una referencia muy clara es la máscara que usa Misty para el baile, la cual es exactamente la misma que usó como disfraz de Noche de Nightmare en la serie de Cuenta tu Historia, aunque esta vez del otro lado de la cara, cosa que podría interpretarse como el que esta vez esté usando esa máscara del lado de los Mindfind, con su lealtad hacia ellos, en vez de tener su lealtad hacia Opaline como las tenía las otras veces que traía esa máscara, básicamente una forma de representar su cambio de bando. Al subir al Yegua Stream vemos que Izzy asoma a la ventana y esta empieza a gritar mientras el aire la empuja. Ignorando la lógica de las caricaturas por un minuto, esto realmente podría ser mortal, no solo para Izzy sino para todos en la nave, ya que por si no lo saben, un avión mantiene el aire presurizado dentro, dado a que el aire exterior no es respirable por lo delgado que está. Además, aún ignorando esto, la mera presión de este ni siquiera podría dejar abrir la ventana, pero quizás no estaban a suficiente altura. Algo bastante curioso es cómo Sparky muestra desconfianza ante Misty, siendo ella la que le tiene que decir que no busca secuestrarlo, dado a entender que Sparky aún recuerda el intento de secuestro de Misty en la búsqueda del dragón. Sin embargo, esto choca con lo visto en Cocinando con Sunny, donde vemos que él no guarda ningún rencor con Misty al darle la foto que había en el álbum. Incluso en el final de temporada vemos como Sparky no pone ninguna resistencia cuando sí
y estaba siendo secuestrado por Misty. Vemos que la reina Haven tiene la ingenua idea de que nadie la reconoce usando la máscara durante el baile de Cream Frastes, algo que objetivamente sí podría ser válido si esta realmente le pusiese esfuerzo a su caracterización, pero aparte de la máscara no hay realmente otra cosa diferente, es decir, ni siquiera se quita la corona. Porque si la comparamos con los Mind Six, quienes aparte de llevar las máscaras suelen pintarse para hacerlos más irreconocibles, es una clara falta de esfuerzo. Así que esta ingenuidad de parte de Haven hay que sumarle egocentrismo de creer que solo una máscara basta para ocultar las apariencias. La Pegaso Paparazzi en la que se le da enfoque es Short Snap, personaje que ya vimos antes en el especial de Bridal Woodstock y la película de Nueva Generación, cuyo nombre conocemos gracias a la mercancía, que como muchos señalan comparte el mismo modelo que Pip con todo y hasta el peinado, siendo una rara e incómoda reutilización de recursos, pero no una de la que la franquicia esté exenta. Es en este episodio que se nos revela que Altos de Zéfiro posee una biblioteca restringida únicamente para miembros de la realeza, la cual posee libros sobre la historia de Equestria y sus especies. Esto realmente tiene más implicaciones de lo que parece, ya que esto nos quiere decir que la familia real sabía, o al menos tiene al alcance, la información sobre la historia de Equestria y cómo esta realmente no tenía las tres unidades como enemigos, muy diferente a cómo los terrestres y unicornios estaban claramente educados con falsa información que solo hacía alimentar su odio y miedo. Esto podría explicar por qué Thunder y Zoom no mostraron miedo, o al menos Zoom, al conocer a Sonny e Izzy, y sobre todo por qué Haven mostró más angustia sobre saber las intenciones de ambas que miedo por ellas, llegando a preguntar quién las envía y encerrándolas para poder interrogarlas, casi como si estuviese ocultando algo o queriendo descubrir algo. Básicamente, el hecho de que la familia real tuviese toda esa información al alcance y no hiciera nada con esta, nos quiere decir que alguien en algún punto de su linaje no quisiese que su pueblo ni sus herederos supieran la verdad, o al menos no hicieran algo bueno con ella. Ese alguien no tiene que ser Haven, pero lo que sí es probable es que ella sepa más de lo que aparenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que sabiendo que Canterlot actualmente está en ruinas, es posible que muchos de esos libros vengan de la sección restringida del castillo, aquella que vimos por primera vez en Llegó la Hora, donde Twilight y Starlight descubrieron el viaje en el tiempo y los villanos descubrieron la función del cencerro de Grogar, y dado que esos libros poseen la misma cubierta, es posible que sean versiones restauradas tras el cataclismo. Porque si hay algo que Twilight salvaría ante un apocalipsis, definitivamente serían los libros. Y como un detalle que lo prueba es que vemos que las contraportadas de estos tienen su estrella, indicando que fue ella quien ordenó la creación de esta biblioteca. Aquí es donde Misty encuentra el libro de Alicornios del Mundo Antiguo, un libro que de cierta manera nos confirma que Celestia, Luna y Opaline no son las primeras alicornios en existir, ya que como Opaline menciona, ellas vienen de una tierra conocida como Skyrus, donde muy seguramente haya o había muchos otros alicornios, que quizás hasta controlaban otros elementos, teniendo a Celestia en la portada dado que ella era la alicornio más importante en la historia de los ponis. En cuanto a la otra alicornio que aparece en la portada, realmente no le pondría tanta atención, ya que ella bien podría ser una Anon, es decir, un personaje anónimo que únicamente sirve para conceptualizar un tipo de persona. Esto debido a que sus colores son verdes, que es el color que normalmente se usan en los Anons. Aunque como un detalle curioso es que si pones la imagen en un filtro negativo, esta tendrá los mismos colores de Opaline, siendo una interesante coincidencia, ¿o no? El mayor punto de discusión de este episodio y quizás de esta temporada es si Alpha Beetle es el padre de Misty o al menos un pariente suyo,
una idea que no es tan descabellada conociendo la historia de esta, y es que vemos a Alpha mirar de forma sospechosa a Misty cuando esta está en el baile de la unidad, cuya escena tiene planos muy directos a enfocar a estos personajes. Además es claro que Alpha ve a Misty, dado que dicha mirada se va en cuanto ella es bloqueada por otra pony. Y un rasgo en común que tienen estos dos son las pecas, que no implica mucho, pero es de notar. Sin embargo, la pista más grande es el hecho de que el diseño original de Alpha Viril para la película de nueva generación tiene exactamente la misma gama de colores que Misty, por lo que si este diseño se hubiera conservado, haría esta idea mucho más factible. Cuando Zip descubre que las páginas del libro de Alicornios han sido arrancadas, vemos que inmediatamente sospecha de Sparky, dado que este estaba mordiendo el libro, a lo que se excusa expresando que no sabía sobre ello. Pero siendo justos, la justificación de prácticamente un bebé de menos de un año no es para nada creíble, así que seguramente Zip terminó pensando que fue él, razón por la que no sospecha de Misty en el episodio siguiente. Eso y porque realmente no vimos ninguna ventana de oportunidad en la que Misty pudiera arrancarlas, ya que aun si tuviese el tiempo para hacerlo, tampoco es que tuviera el chance de saber qué páginas debía arrancar. Pese a eso, vemos que Misty sí fue quien las arrancó, pero realmente no sabemos por qué especialmente esas páginas, ya que estas, como el libro entero, están totalmente ilegibles. Sin embargo, hay que resaltar que esas páginas poseen una ilustración de la princesa Luna, así que posiblemente posean parte de su historia, lo que además nos quiere decir que Misty intenta averiguar qué tan cierta es esa historia que Opalie le contó sobre las princesas, razón por la cual también se las ocultó a ella, y a su vez evitó que Zip sepa de su existencia, básicamente entrando en ese punto más profundo de no saber en quién confiar. Finalmente hay que mencionar lo muy maltratadas que están las hojas del libro, con la tinta de sus letras manchando toda la hoja, con los bordes un tanto arrugados, rasgados y hasta me atrevería a decir mojados, incluso llegando a ver parte del deterioro en otras páginas del libro no arrancadas, nuevamente reiterando la idea de que ese y otros libros fueron rescatados y restaurados del castillo de Canterlot. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del tercer episodio de Deja tu marca capítulo 4 o una serie de casos donde tanto industria como público descubrieron por las malas que la animación no es solo para niños, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.